Bienvenidos a este tutorial de análisis de discurso con el programa gratuito TextStats. Primero que todo, es importante señalar que un análisis de discurso es un método interdisciplinario que busca los significados subyacentes en los discursos para comprender los por qué, así como los análisis de los contextos donde éste fue producido. En una breve síntesis, uno puede decir que es un método que trata de buscar la impronta, el significado contextual en los mensajes, buscando diferentes estrategias de análisis. Los temas preferidos del análisis de discurso siempre están relacionados con la cultura, la etnicidad, el género, el poder y los mecanismos socioculturales que dan pie a esos fenómenos, siempre, como hemos dicho, buscados en los textos. El TextStat se puede localizar fácilmente en cualquier programa como Google. Simplemente hay que tipear TextStats y nos llevará inmediatamente a la página principal. Como se observa en el ejemplo, buscaremos TextStats Windows, aunque puede trabajar perfectamente en ambientes Mac y ambientes Linux. Lo salvamos en nuestra carpeta preferida. Esto es importante, que nosotros busquemos un directorio donde vamos a trabajar, ya sea nuestros análisis textuales como donde se encontrará nuestro programa. Como se observa en el ejemplo, estamos buscando una carpeta donde se salvará nuestro programa. Como se puede observar, es una tarea realmente rápida y sencilla. Rescatamos la dirección de TextStat que puede usted ver en la pantalla. Una vez que lo descargamos, podemos ir a TextStat y descomprimirlo, ojalá, como hemos dicho, en nuestro directorio madre. Como se puede observar, se nos crea una nueva carpeta y buscaremos el icono en amarillo y azul, que es la aplicación o el exe donde nosotros trabajaremos. Una vez, como se puede observar, se nos abre nuestro programa TextStats, el cual, como en todo programa, podemos darle crear un nuevo archivo de análisis que debemos recordar debe estar inscrito en nuestra carpeta de análisis con el fin de tener mayor localización si quisiéramos recuperar nuestro archivo para futuros análisis. Esto es muy similar si tenemos un documento en Word que hemos trabajado, lo guardamos con un nombre específico en una carpeta determinada y luego lo recuperamos para seguir trabajándolo y modificándolo. En este caso estamos buscando todos los mensajes presidenciales para ver cuáles son las políticas del Estado con respecto a una región. Pensemos en el Pacífico. Agarramos todos los mensajes presidenciales y los insertamos en el corpus. Recuerde que es en la opción Add File, como nosotros pudimos observar en este video. Como se puede observar, ahí se encuentran nuestras 151 filas y vamos a crear nuestro léxico. Vamos a hacerlo por orden de frecuencias, comenzando desde 1 y dejando abierto nuestra frecuencia máxima. Le damos Frequency Leads, como se observa en este ejemplo, y la máquina comienza a procesar y crear un primer diccionario lexicográfico. Creado nuestro diccionario, vemos que hay un sinnúmero de palabras que son adverbios, etcétera, que no nos sirven de mucho y buscamos nuestra primera palabra o concepto significativo, en este caso gobierno, que tiene 16.014 palabras como registro. De ahí que nosotros tenemos que poner 16.015 palabras
con el fin de que nos quede enmarcado el concepto de gobierno. Y esta vez vamos a hacer una frecuencia utilizando nuestro análisis alfabético. Como se observa en el ejemplo, tenemos ordenado nuestro trabajo alfabéticamente y vamos a buscar una región, en este caso Matina, para poder hacer nuestro primer análisis, para ver cómo son las percepciones y análisis que tenía nuestra clase dominante a lo largo de un periodo histórico que va de 1821 a 1958. Como se observa, hay muchos conceptos y en este caso solo estamos privilegiando los conceptos que tienen que ver con la región atlántica, como Matina, Limón, Zixaola, etc. Nuestra búsqueda se hace tratando de ir leyendo cuáles son todas las palabras que tienen que ver con limón. Como repetimos, en este momento presuponemos que Matina es el primer concepto. Una vez que tenemos ahí, encontraremos todas las concordancias y los textos que están relacionados. Volvemos al diccionario y a nuestro botón de concordancia para tratar de ir observando este análisis. Nosotros podemos exportar nuestras frecuencias de concordancia Word con el fin de ir creando una base de datos de tipo textual, obviamente, como ustedes podrán ir observando. ¿Vieron qué sencillo? WordStat nos lo permite hacer. En este caso, borramos todo lo que son los encabezados gratuitos, marcamos el texto y vamos a reemplazar los retornos para que nos creen solo líneas que tienen que ver con nuestro programa. Aquí lo estamos haciendo en el procedimiento automático de Word, que es reemplazar nuestros retornos de párrafo, en este caso los dos retornos, por solo uno, para contener nuestra lista de análisis. Le decimos que sí, reemplace nuestros textos y como podemos ver, cada oración o cada concordancia en este momento es un texto. Posteriormente lo convertimos en tabla texto con la orden que nosotros tenemos ahí, convertir texto en tabla. Como pueden observar, solo vamos a tener una columna porque estamos definiendo un párrafo. Una vez convertida en texto, lo llevamos a nuestra plataforma Excel, la cual será nuestra matriz de desarrollo. Pegamos el texto en Excel y ven que quedan todo marcado, por lo cual tendríamos nuestras columnas muy grandes, por lo cual tenemos que darle un formato que nos lo haga pequeño. Vamos a formatos, celdas y le quitamos el tamaño de autotexto para que nos quede todo en una sola columna. Y a partir de ahí comenzamos a ir creando nuestras categorías. Introducimos nuestras filas y columnas para ir localizando, por ejemplo, en este caso, el ID de cada una o el número de identificación de cada una de nuestras concordancias. Podemos hacerlo a mano o, como ustedes pueden ver, creando una fórmula para ir colocando los números en secuencia automática. Ven que es sencillo. Nuestra categoría es concordancia, donde están los textos. Obviamente tendríamos que tener en esta una tercera columna que es el concepto. Matina, en este ejemplo, podría ser limón, zixaola, dependiendo de cuál fue la palabra que tratamos de localizar, los copiamos automáticamente. Como estamos haciendo un análisis de percepción regional, nosotros tenemos que tener claro nuestras categorías que van a ser utilizadas para leer y sacar el texto. Vamos creando las columnas, una pues ya puede ser la fecha, otra la vinculación, la fuente, vinculación con otras regiones, proyecto económico, concepto de población, condiciones de infraestructura, políticas de salud, políticas de migración, participación de grupos sociales
gubernamentales o agentes que están trabajando, y concepto de fomento y desarrollo, entre otras, como ustedes pueden ver en el ejemplo. Es sencillo y estas categorías no son arbitrarias, nacen de nuestro marco teórico y lo que nosotros queremos conocer de las representaciones. De ahí que entre más rica sea nuestra problemática, mayor cantidad de categorías podremos utilizar para analizar nuestras concordancias y nuestros textos. Vean el ejemplo donde es relativamente sencillo lograr este producto. Cualquier hoja electrónica, Lotus, Excel o el maravilloso mundo del Open Office nos permitirían trabajar este tipo de bases de datos que, como pueden ver, es relativamente sencillo. Aquí vamos a enmarcar nuestro proyecto en columnas. Vamos a hacerle los marcos respectivos para facilitarnos nuestro análisis. Las concordancias nos van a permitir a nosotros ir leyendo, por lo cual tenemos que ir constantemente del TextStat al Excel. Por ejemplo, aquí estamos viendo el año y la fuente respectiva. Es relativamente sencillo y nosotros estaríamos trabajándolo. Como toda nuestra fuente van a ser los mensajes presidenciales, no vamos a tener ningún problema. Recuerden que una vez descargado nuestro disco duro debe descomprimirse el TextStat, entrar en el programa, armar el add field que nosotros vamos a tener y debemos seguir una secuencia lógica, tener nuestras unidades de análisis, en este caso cada mensaje presidencial, hacer el análisis de inscripción del corpus, crear los umbrales de elección, los glosarios y realizar la comparación y cruces de variables. Tal y como lo vimos, se procesó. Vamos al paso 1 para repasar. Selección de las unidades de análisis, en este caso nuestros mensajes presidenciales, los 151 mensajes presidenciales. Vemos dónde estarían nuestras frecuencias y comenzamos a hacer un umbral de elección, tal y como se percibe en la plantilla que está viendo actualmente. El paso 3, creamos un nuevo lexicográfico o un diccionario lexicográfico, esta vez con las palabras más relevantes, comenzando por la palabra gobierno, tal y como se puede observar. Una vez he logrado esto, seleccionamos nuestras palabras, en este caso matina, limón, etc., para crear nuestras concordancias. Hacemos nuestra exportación para hacer nuestra base de datos a Word y posteriormente llevarla a Excel. Hacemos las tareas de limpieza en Word, recuerde lo que era muy sencillo hacerlo. Y posteriormente abrimos y llevamos en Excel. Recuerde que le tenemos que quitar los formatos del autotexto para que podamos desarrollarlo. Posteriormente estamos dialogando entre Excel y nuestros textos de concordancia en TextStat. Volvamos a hacer el mismo ejemplo, pero esta vez con la palabra limón. En este caso vimos que habían varios conceptos de limón que tienen que después irse integrando. Recuerde que el TextStat va a detectar tildes, mayúsculas y minúsculas y las interpretará como conceptos independientes. Repasemos nuestro trabajo anterior.
Vean que es relativamente sencillo y no tendrían ustedes mayor problema. Cada vez que escojamos un concepto, tenemos que hacer el proceso de limpieza y llevarlo de Word a Excel y establecer el diálogo respectivo entre unas y otras. Vean el proceso de exportación y en este caso lo adicionaremos a Matina el concepto de limón y haremos el mismo proceso de limpieza con respecto al autotexto. Puede resultarle esto una tarea tediosa, pero realmente le ahorrará bastante tiempo trabajar en el TextStats y hacer análisis de discursos informatizados. Recuerde que la creación de las variables de análisis que van a analizar nuestras concordancias es fundamental. Entre mejor estén construidas esas categorías, mucho mejor será nuestro análisis. Recuerde que hay que tener nuestro IDI o nuestro número de identificación por concordancia. El proceso es lento. Entre mejor esté construida y limpiado nuestros textos, mucho más fácil será la localización de nuestras palabras claves y conceptos. Recuerde que hay que salvar nuestra base Excel como tal para después ser llevada a otros procesadores como el SPS y hacer aún más fácil la contabilidad y el cruce de variables. El proceso es sencillo, pero repetimos, un poco tedioso, pero que hay que valorar en la consecución de nuestro trabajo. Recuerde que el análisis de discurso es abordado por diferentes disciplinas, como la psicología, la sociología, la etnografía, etc., los cuales tienen propósitos muy específicos en el análisis de discurso, por lo cual existen muchos procedimientos particularizados de acuerdo a la disciplina. En nuestro caso, en historia, nosotros nos interesa tener un enfoque sociohistórico, rescatar los significados sociales de un territorio en el tiempo, visualizar las redes de poder y alianzas entre centro y periférica, analizar cuáles son las concepciones de desarrollo y visibilizar la comunicación entre centro y periferia. Recuerde que la creación de categorías obedecen a una serie de conceptos como procedencia, época, lenguaje, discursos, categorización de los miembros, constructividad, niveles, reglas gramaticales y estrategias. Este es el ejemplo de nuestra base de datos donde vendrían los conceptos que hemos estado mencionando. Concepto de lugar, vinculación de regiones, proyectos, concepto de población, migración, salud, participación y fomento como categorías que van a analizar nuestra concordancia. Recuerde tener el año y la fuente para poder más o menos tener claro una evolución del periodo. Una vez construida nuestra base de datos, iríamos a programas un poco más específicos de análisis estadístico. Recuerde que esto lo podría hacer a mano o a pie o en el mismo Excel ir haciendo la contabilidad, pero siempre es mejor buscar el SPS, el cual nos permitirá importar nuestros recursos tal y como usted está viendo en este momento.
estamos cargando nuestra base de datos en SPS, recuerde que hay que buscarlos como si fuera cualquier otro tipo de archivo. Por ello lo tendremos que buscar en nuestros directorios. Open Data, lo buscaríamos en nuestro archivo y carpeta. Recuerden que como nuestra base la salvamos en Excel, tenemos que hacer el cambio en nuestra búsqueda en Excel para localizarlo en nuestra base de datos, abrir el archivo, tal y como vemos el ejemplo, y comenzar a procesar la información. Haríamos los análisis de frecuencias y crosstab. En este caso vamos a hacer nada más una de nuestros archivos con el concepto y nos dirá en este caso cuántas veces aparece matina y cuántas veces aparece limón, pero uno los puede cruzar